Europea es una organización que empezó hace 6 años, 7 años, éramos un grupo apenas de 5 colegas que estábamos preocupados en ese momento por la situación que veíamos en la Argentina con respecto a la falta de ética en el ejercicio de la profesión y a cómo permanentemente se corrían los límites de lo que estaba, digamos, legítimamente visto para incursionar cada vez más en cosas que los propios periodistas criticábamos. En el diagnóstico regional, digamos, nosotros vemos con cierta preocupación algunos casos muy extremos como lo que está pasando con los periodistas, en particular en estos momentos en México. Y en el caso nuestro, de Argentina, nosotros desde el retorno de la democracia, en 1983, tuvimos el asesinato de un periodista, un reportero gráfico de la revista Noticias, que era mi compañero de trabajo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo otros crímenes en la Argentina? Primero que nada porque el periodismo logró un estrechísimo vínculo con la sociedad, logró ir a cubrir, lamentablemente, los lugares que las instituciones públicas no cumplían, como por ejemplo la justicia. Ante la impunidad de los hechos que ocurren, la gente, la sociedad se acercó a los medios a traer sus denuncias y se generó un vínculo muy estrecho. Para empezar voy a mostrarles un pequeño repaso de la historia del periodismo y del periodismo de investigación en la Argentina, pero queremos hacer hincapié en el tema del desarrollo del periodismo de investigación, teniendo en cuenta que creemos que el periodismo de investigación ayuda a elevar la calidad del periodismo en general. Las realidades económicas de los medios o las decisiones políticas de los medios hacen que el periodismo de investigación quede relegado. El primer antecedente de la investigación periodística en la Argentina se trató de un periodista y escritor llamado Raúl Scalabrini Ortiz, que en la década de 1930 escribió un libro histórico que hablaba de toda una trama de negociados por cómo se había trazado el sistema de ferrocarriles en la Argentina. Periodismo de infiltración. Estamos hablando de la década del 30 también. Utilizando técnicas de infiltración, se metió para investigar el mal funcionamiento de los hospitales públicos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy por hoy es un tema bastante discutible el tema de la infiltración, porque en general hay como una discusión sobre si es ético que un periodista se involucre en una investigación periodística sin decir que es periodista, ¿no? Engañando a las distintas fuentes. Muchas veces puede resultar perjudicial para la investigación periodística, porque es mucho más fácil conseguir la información sin decir que uno es periodista que si uno la dice. En la década entre 1940 y 1950, la prensa argentina pasa por un fenómeno de mucha polarización, donde la prensa se divide entre la prensa casi gubernamental, que defendía el gobierno de Juan Domingo Perón y de Eva Perón, y la antigubernamental o antiperonista, que en cierta medida hacía una guerra permanente contra el gobierno. Y entonces, obviamente, en ese escenario es muy difícil ejercer un periodismo de calidad cuando los medios están tan condicionados de un lado o del otro de la trinchera por las posturas políticas. Por esos años aparece un gran periodista, escritor y militante político, cosa llamativa, digamos, que se llamó Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es como un emblema del periodismo de investigación en la Argentina. Él fue asesinado durante la última dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. El periodismo en esa dictadura fue silenciado por completo. Recién con la llegada de la democracia, en 1983, el periodismo puede volver a hacer denuncias e investigaciones. En diciembre de 1983, a partir de eso, el periodismo lo que hace es tratar de investigar todo lo que había ocultado la dictadura. Durante esos años, lo que pone en evidencia, lo que hace el periodismo es trabajar sobre los casos de violaciones a los derechos humanos,
los centros clandestinos de detención de personas que existían. En la década de 1990 es cuando explota el periodismo de investigación vinculado a descubrir hechos de corrupción donde están sumergidos lo más alto de la dirigencia política, empresarial, sindical, militar de un país. Hechos que se dan en la Argentina, pero que se repiten en gran parte de toda Latinoamérica. Esto se generó, este fenómeno de periodismo de investigación, en el cual la sociedad depositaba mucha credibilidad en la prensa y, por otro lado, hasta los medios periodísticos como empresas empiezan a ver también que eso termina siendo un negocio porque vende mucho. Los grandes medios crean equipos de investigación periodística por fuera de la agenda. También la prensa descubre varios hechos de corrupción que fuerzan la caída de funcionarios y también hasta su encarcelamiento. Que bueno, supongo que para ustedes hoy les puedes encontrar algunas coincidencias. Maldita Policía se denunciaba cómo se habían enriquecido los principales comisarios y jefes policiales de la principal fuerza policial de la Argentina, vinculada al narcotráfico, vinculada a darle protección a delincuentes, a participar de secuestros extorsivos, de asesinar, nosotros les llamamos casos de gatillo fácil, de asesinar gente inocente o chicos jóvenes. Con la crisis de 2001-2002, esta crisis económica que sacudió con toda la Argentina, los medios también sufren los embates de esta situación económica. ¿Y qué hacen? Empiezan a restringir su planta de personal, echan periodistas, se restringe la pauta publicitaria, por lo tanto, la pelea por conseguir publicidad hace que los medios tracen estrategias de todo tipo con empresas que por ahí eran para ser investigadas más que para tenerlas como publicidad. Y desembarcan en medios endeudados intereses de otros rubros. Por lo tanto, esas empresas se hace muy difícil de ser investigadas porque son hoy por hoy dueñas de los medios también. Entonces, se desarman los equipos de investigación, casi todos, y se empiezan a buscar formas de denuncia sin demasiado sustento político. ¿Qué hace esto? Deteriora la calidad del periodismo y deteriora la credibilidad del periodismo. No le interesan las denuncias de corrupción, empiezan a decir eso, que hay como una saturación, que en un punto es cierto, porque ¿qué pasa? El fenómeno que se da entre que se denuncian muchísimas cosas y la justicia no actúa, la gente cae en un gran escepticismo. Los propios periodistas caen en un gran escepticismo. Creo que ahí termina, ¿no? Sí. Lo que quería contarles es que esta situación que vive la Argentina, más allá de las particularidades específicas de nuestro país, la crisis del 2001 y 2002, la viven otros países de la región. Esto es una charla que nosotros solemos tener con gente de otras organizaciones que ven con preocupación el hecho de que no haya periodismo de investigación y que los medios estén muy atrás de la coyuntura y de sus propios intereses económicos más que del deber ser que tiene que ver con el rol social que los medios cumplen. Creo que si los medios no dan esta discusión, como ha pasado en la Argentina, la tenemos que dar nosotros los periodistas y ver cómo con nuestro pequeño granito de arena podemos contribuir a que esto se dé, porque en definitiva está en juego nuestro prestigio, está en juego nuestra decisión de por qué elegimos esta profesión. El periodismo vale la pena y lo que se tiene que entender en definitiva es que es imposible ejercer una democracia plena sin un periodismo independiente, sin un periodismo serio, sin un periodismo con valores que tienen que ver básicamente con valores ciudadanos, con entender que el único destinatario de todo nuestro trabajo no es ni nosotros mismos, ni nuestra empresa periodística, ni el gobierno de turno, ni determinado interés económico, es la sociedad. Si nosotros entendemos eso como nuestra brújula, bueno, creo que vamos a empezar a hacer un mejor periodismo.